Buen día, mi nombre es Viviana Tobar Duarte, estudiante de la Tecnología de Radiología en Imágenes Diagnósticas de la UNAD, curso de Imagenología Convencional, tarea 2, creación de protocolos. Hoy voy a hablar sobre el protocolo de codo. El estudio va a ser de codo. Tiene tres proyecciones. Proyección AP en un chasis 24x30 apaisado y seriado en dos. El rayo central es a nivel de la articulación del codo. Lo pueden enviar por diagnóstico de dolor, inflamación, trauma, la posición del paciente en sedestación, la posición de la estructura sentado formando un ángulo de 90 grados entre el cuerpo y el eje longitudinal de la mesa, brazo completamente estirado, paralelo al eje y con la palma de la mano en supinación. Criterios de evaluación: visión anteroposterior de la parte proximal del cúbito y radio, epicóndilos humerales paralelos sin rotación, superposición de cabeza y cuello y tuberosidad del radio con extremo proximal del radio. Proyección lateral de codo. Chasis 24x30 apaisado y seriado en dos, rayo central a nivel de la articulación del codo, por diagnóstico de dolor, inflamación o trauma. La posición del paciente es en sedestación. En la posición en la estructura es sentado, formando un ángulo de 90 grados entre el cuerpo y el eje longitudinal de la mesa. Brazo flexionado 90 grados, que el húmero sea paralelo al eje longitudinal de la mesa. El cúbito y el radio sean perpendiculares y la palma de la mano esté totalmente lateral. Criterios de evaluación: epicóndilos humerales superpuestos, codo en flexión en 90 grados con espacio interarticular despejado, olecranon, cúbito y tuberosidad radial de perfil y placa con penetración óptima. Proyección axial. Chasis 18x24 longitudinal, a nivel de la articulación del codo, la posición del paciente en sedestación con diagnóstico de dolor, inflamación, trauma, eh, posición de la estructura sentado en el sentido del eje longitudinal de la mesa, brazo flexionado en supinación de tal manera que el miembro superior sea paralelo al eje longitudinal de la mesa. Acá en un ejemplo tenemos un paciente de 50 años, masculino, con una orden médica de una AP de codo. El paciente está en sedestación, está sentado formando un ángulo de 90 grados entre el cuerpo y el eje longitudinal de la mesa, tiene el brazo completamente estirado y el rayo central está a nivel de la articulación del codo y se lo mandan por dolor e inflamación en el codo. Siguiente protocolo, protocolo de fémur. Tiene dos proyecciones, proyección AP y proyección lateral. La proyección AP es en un chasis de 35x43 longitudinal, seriado en dos, si cabe y si no cabe en diagonal. El rayo central en el tercio medio del fémur, se lo envían por un diagnóstico de trauma o fractura. La posición del paciente es en decúbito supino. La posición de la estructura es de cúbito supino con la pierna en estudio completamente estirada, recta, formando un ángulo de 90 grados entre el pie y la tibia. Los criterios de evaluación: debe observarse la totalidad del fémur, incluyendo la articulación proximal de la zona de interés. Si incluye la articulación de cadera, se debe observar el cuello del fémur sin acortamiento. El trocánter menor no se debe visualizar. Si incluye la articulación de la rodilla, la rótula debe superponer al fémur. La tibia proximal se ha de ver de superponer a la cabeza del peroné. Proyección lateral. En un chasis de 35x43, longitudinal seriado en dos, el rayo central en el tercio medio del fémur. Diagnóstico por trauma o fractura, posición del paciente de cúbito supino. La posición de la estructura es oblicuo anterior derecho o izquierdo, separado del fémur de la cadera afectada y flexionando la rodilla hasta tocar el pie con la otra pierna.
Criterios de evaluación. Se debe observar la totalidad del fémur, incluyendo las articulaciones de la cadera y la rodilla. Si incluye la articulación de la cadera, la pelvis y la extremidad opuesta no deben superponerse. Los trocánteres mayor y menor han de quedar superpuestos al fémur. Si incluye la articulación de la rodilla, la extremidad opuesta no debe superponerse sobre el muslo afectado. Los cóndilos femorales han de quedar parcialmente superpuestos. Aquí en la imagen podemos observar un paciente de 8 años de edad, masculino, con caída de su propia altura, con dolor en el área del muslo, del fémur. Esta es una proyección AP. El paciente está en decúbito supino. Está de cúbito supino con la pierna de estudio completamente estirada, formando un ángulo de 90 grados entre el pie y la tibia. Muchas gracias.